Gloria al Señor. Amén. Estamos aquí en la presencia del Señor, hermano. Lo creemos. Porque la promesa de Dios es que donde están dos o tres, ahí está el Señor. Amén. Vamos a ver, hermano, un tema que se llama Los que en verdad se arrepienten. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué ese título? Porque hay unos que pareciera que se arrepintieran, pero no es cierto. Algo pasa ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Los que en verdad están arrepentidos. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 3, verso 1 al 10. Voy a leer ahí. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Jesús impactó ahí, hermano. Dos pueblos grandes. Y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, Jesús, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aleluya. Cuando dije que Jesús impactó, hermano, a Judea, a Jerusalén y toda la provincia alrededor del Jordán, estoy hablando de la palabra, y Jesús es la palabra. Entonces la palabra que tiene espíritu, tiene vida, impactó sobremanera. La palabra viva, que es Jesús, vivo, impactó a esas ciudades, Jerusalén, Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Bien, él tiene, Juan, tiene el encargo de preparar el camino del Señor y de predicar en el desierto, predicar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Y mire, algunos dicen que predican en el desierto cuando la gente no entiende, cuando la gente no hace caso, cuando no hace caso a la voz de la palabra de Dios, a la voz de Dios para que se arrepientan. ¿Qué significa el arrepentimiento? Fíjese bien, el significado fundamental de arrepentimiento, de arrepentirse pues, en griego es metanoeo, que es volverse, es abandonar los malos caminos y volverse a Cristo, y por medio de él a Dios. Primero, la decisión de volverse del pecado a la salvación en Cristo incluye la aceptación de Cristo, no solo como Salvador de la condena del pecado, sino también como Señor de la vida de quien lo acepta. Sin aceptar a Cristo y sin Cristo no hay salvación. Así que el arrepentimiento implica un cambio de amos. Amén. Del señorío de Satanás al señorío de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y de su palabra. El arrepentimiento es una decisión libre de parte del pecador, hecha posible mediante la gracia capacitadora dada a él al oír el Evangelio y creer en Cristo. Es fundamental eso. Creer en Jesucristo. ¿Sí? La definición de la fe salvadora como un simple confiar en Cristo como Salvador es totalmente insuficiente a la luz de la exigencia que Cristo hace del arrepentimiento. Lleva más de eso. Más de eso. El definir la fe salvadora de manera que no incluya necesariamente un rompimiento radical
con el pecado es distorsionar de modo peligroso el punto de vista bíblico de la redención. La fe que incluye el arrepentimiento siempre es una condición para la salvación. Es que sin arrepentimiento no hay salvación. Solamente la persona que se arrepiente puede alcanzar misericordia y salvación. Amén. Gloria El a Dios. arrepentimiento fue un mensaje fundamental de la predicación de los profetas, de Juan el Bautista, y si bien, de Jesucristo mismo y de los creyentes del Nuevo Testamento. La predicación del arrepentimiento siempre debe acompañar el mensaje del Evangelio. La predicación del arrepentimiento siempre debe acompañar el mensaje del Evangelio. Aquí habla, hermano. Eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Dice el verso 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién eran estos grupos? De los fariseos y de los saduceos. Eran dos de los grupos más prominentes en el judaísmo. ¿Sí? Eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran un grupo religioso que se adhería a todo el Antiguo Testamento y a sus propias interpretaciones humanas de él. Ponían un énfasis especial en que la salvación se obtenía solamente por la obediencia a la letra de la ley de Dios. Por la obediencia a la letra de la ley de Dios y a las interpretaciones que ellos hacían de esa ley. Enseñaban que el Mesías que vendría sería un gobernante terrenal que los ayudaría a dominar las naciones y que obligaría a todas las personas a obedecer a la ley de Dios. Sin embargo, su religión era solo exterior, sin la piedad interior del corazón, y se negaban a reconocer la depravación de su propia naturaleza. No se querían apartar de la depravación que ellos tenían en sus corazones. De una manera general, se opusieron a Jesús y a su mensaje de que la religión es un asunto del corazón y del espíritu, y no simplemente una obediencia legalista a los mandamientos de las Escrituras. Los saduceos eran los liberales de su época. Negaban muchas de sus enseñanzas, rechazaban las doctrinas de la resurrección, no creían en los ángeles, ni creían en los milagros, ni creían en la inmortalidad, y ni creían en el juicio venidero. Su vida era mundana y moralmente débil. También eran perseguidores de Jesucristo. También ellos se oponían a las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Él les dice, Juan, generación de víboras. Él conocía bien a esas sectas, esos grupos, los conocía exactamente muy bien. Él era judío también. Y les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les dice algo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Ellos creían que porque vienen del linaje de Abraham, esa relación de raza era suficiente para ser hijos de Dios, ¿sí? Y no tener frutos. O sea, lo que estamos hablando, hermano, es que los que en verdad se arrepienten tienen que haber en sus vidas un cambio radical. Un cambio radical, como que lo vamos a ver, dice aquí. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. De ahí, hermano, que los que en verdad se arrepienten deben de dar fruto, como un resultado de su conversión al Señor, como un resultado de la salvación en ellos, derivado pues del arrepentimiento que han tenido, que se arrepintieron de sus fechorías, de todas sus maldades. Sí, fíjense bien, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces de nada les servía que fueran a su bautismo, si no había un cambio de actitud, un cambio de vida. Por eso les doy el mote de víboras. Y una generación, pues él hablaba de que toda esa generación
como actuaban de esa manera, eran temerosos del juicio. Por eso fueron a bautizarse. ¿Sí? Temerosos del juicio. Pero le dijo, primero hagan frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino irá acompañado del fruto de justicia. La genuina fe salvadora y la conversión tienen que manifestarse mediante una vida que abandone el pecado y lleve frutos piadosos. Los que dicen que creen en Cristo y son hijos de Dios, pero no viven de tal manera que produzcan buen fruto, son como árboles que habrá que cortar y arrojar al fuego. Esto habla del infierno. Esto habla de personas que se dicen que son de Cristo, que son cristianos, que son hijos de Dios, pero no hay frutos en ellos. El hacha está lista para cortar ese árbol que no da fruto y va a ser echado en el fuego. De ahí que tenemos que dar fruto. Los que decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, en esto, hermano, conlleva una actitud predominante en un cambio de vida total. Muestre por la buena conducta la conversión, el arrepentimiento. Dice, vamos a ver ahí en el capítulo 6, en el verso 5. Jesús está enseñando cómo orar. Debemos aprender a orar. Hay gente que no sabe orar. Hay gente que puede estar repitiendo algunas cosas. Pero la Biblia habla de otra manera. ¿Cómo debemos de orar? ¿Y en dónde debemos de orar? Amén. ¿Sí? Y ahí les dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Eso es para ser visto de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? De que les digan, oh, qué bueno que tú estás haciendo esto. Qué bueno que tú sí sabes orar. Qué bueno que te muestras a los demás. Y esa adulación es una recompensa para ellos. Pero dice, Señor, que no seamos como ellos. Dice, tú cuando ores, entra en tu cuarto, en tu aposento, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Gloria Una a Dios. recompensa. Ahora es una recompensa diferente. Gracias, Señor. Es que Dios respalda tu vida en todo lo que haces, porque tu vida es algo que le agrada al Señor. La conducta, pues, que tienes ahora, después de haber sido convertido, es diferente. Y Dios te va a recompensar con respaldarte. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que porque mucho hablan, por lo mucho que hablan, son muchas palabrerías, van a ser oídos. No se hagan pues ustedes semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Cuando tenemos una necesidad, el Señor dice en su palabra que aún no está la palabra en lengua cuando Él ya la conoce toda. No tenemos necesidad de pedirle porque Él ya sabe de qué cosa tenemos necesidad. De sustento del cuerpo. Es sin que le pidas. Y hay gente que no le pide. Y sin embargo Dios en su misericordia les da de comer. Santo eres. Amén. Porque Él es bueno. Amén. Aleluya. Dice, orar en secreto. Cuando dice que oramos en secreto, dice que todo hijo de Dios debe tener algún lugar para estar a solas con Dios. A menos que exista tal lugar, la oración en secreto no se mantendrá por mucho tiempo ni de manera persistente. Jesús tenía sus lugares secretos para orar. Amén. La oración en secreto tiene una importancia especial. Por la mañana para encomendar el día a Dios, por la noche para darle gracias por su misericordia. En ocasiones en que el Espíritu Santo impulsa al creyente a orar, el Padre Celestial promete recompensar a estos hijos de modo manifiesto.
con la oración respondida, con su presencia hermosa, maravillosa, y con honra verdadera por toda la eternidad. Aleluya. Entonces, cuando dice aquí 5, en el verso 5, que nos va a recompensar el Señor, dice que en el 9 dice que ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagas tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ah, qué tremendo es esto. Ni se pide perdón y ni se perdona, hermano. Y eso es algo que tampoco Dios perdona al que está haciendo esto. Si no perdona y no pide perdón, no hay perdón de parte de Dios. Dice el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, dice. 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren, una oración modelo. Con esta oración modelo, Cristo indicó aspectos de interés que deben ser parte de la oración del creyente. El Padre Nuestro comprende 6 peticiones, 3 que tratan de la santidad y de la voluntad de Dios, 3 que tratan de las necesidades personales. Su brevedad no significa que se deba orar solo brevemente, porque Cristo a veces oró toda la noche. Él toda la noche estuvo orando. No es nada más que esta oración, es un modelo de oración para que con tus propias palabras, de acuerdo a la necesidad que hay en tu corazón y en tu vida, en tu hogar, en lo que sea, debes estar orando al Señor, de acuerdo a lo que tú tienes y deseas que el Señor haga por ti. ¿Sí? Entonces, primero glorificar al Señor. Fíjate bien. Y si no perdonáis, dice, aquí Jesús pone énfasis en que el creyente debe estar dispuesto a perdonar las ofensas de los demás. Si no perdona al ofensor arrepentido, Dios no lo perdonará a él y sus oraciones no tendrán ningún efecto. Ese es un principio importante por el cual Dios perdona. Hay gente que dice, yo no te perdono, que te perdone Dios. Niegan el soltar el perdón para aquella persona que se arrepintió, para el ofensor. Al no perdonar tú a aquel que te ofendió, tampoco Dios te perdona. Y al no perdonarte, no vas a estar con Él en la eternidad. Vas a estar en otro lugar. Aquí lo dice la palabra de Dios. Cuando no hay perdón de parte de Dios, es porque tú tampoco perdonaste a tu prójimo. Y vas a ir a un lugar no muy agradable. Cuando no hay perdón de parte de Dios, porque dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí hay gente, mucha gente que puede estar diciéndole, Señor, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero ¿qué tan de cierto hay que en verdad tú perdonas a los que te deben algo? Y desafortunadamente es en la misma familia, esposo con esposa, padres e hijos, hijos y hermanos, parientes lejanos, gente que no es de la familia, que hizo algún mal. Y no hay perdón. ¿Por qué? Por el daño que le causó aquello. Pero si aquel se arrepiente, se debe de perdonar. Se debe de perdonar. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Ahí en Lucas capítulo 12, veamos. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 12, verso 13 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire, las herencias traen mucho conflicto entre las familias.
se pelean por las herencias, se dañan grandemente y puede haber hasta terribles consecuencias fatales por causa de las herencias. Este hombre, su hermano no le daba la herencia, no le daba parte. Y él dijo, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero el Señor le dijo, miren, guárdese de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuánto le va a durar esa abundancia de bienes si su vida es demasiado corta? ¿Qué va a hacer con esa riqueza? Quizás no quiera morirse para no dejársela a nadie, pero va a tener que morirse, porque esa es la ley de la vida. Entonces, no consiste la vida en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo sobre eso mismo. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Quién le dijo que iba a durar tantos años? Fíjense lo que pasa. Repósate, come, bebe, regocíjate, tú tranquilo. Se estaba diciendo él mismo. Es bien. Pero Dios le dijo, esta noche, repite conmigo, esta noche, vienen a pedirte tu alma. O sea que esta noche se iba a morir. Y le dijo el Señor, ¿y lo que has provisto, de quién será? Tanto afán por las riquezas, tanto afán por los bienes, cuando en ese mismo día la gente puede caer muerta y presentarse al Creador para rendir cuentas. ¿De qué le sirvió estafar? ¿De qué le sirvió robar? ¿De qué le sirvió ambicionar la herencia? ¿De qué le sirvió todas esas cosas? De nada. Dios dijo, hasta aquí llegas. ¿Qué va a pasar con esa herencia? No la puedes llevar a la otra dimensión espiritual. Ahí termina todo. Y dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En verdad dice, pero ¿qué tiene que ver con el título? Los que en verdad se arrepienten. Aquí hay un pecado, hermano, y un pecado de avaricia. Y una persona que tiene ese pecado de avaricia no tiene a Jesucristo, no tiene temor de Dios. Hay pecado ahí, de avaricia. Por eso dice, guárdense de toda avaricia. Eso le dijo, en el 15, miren y guárdense de toda avaricia. Hacer de las ganancias o riquezas terrenales el deseo de la vida es un error fatal que conduce a la perdición eterna. Otra vez. Hacer de las ganancias o riquezas terrenales el deseo de la vida es un error fatal que conduce a la perdición eterna. La palabra griega para avaricia es pleonexia. Literalmente significa la sed por tener más. La avaricia no se refiere a que cada uno provea para sus propias necesidades y las de su familia, y luego que se tiene que tener o buscar dinero para eso, para las necesidades. Sin embargo, mientras trabaja para satisfacer sus necesidades, debe ser rico hacia Dios, al buscar ante todo su reino y su justicia. Es primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Los creyentes deben atender la advertencia de Jesús y examinar si hay egoísmo y avaricia en sus corazones. Amén, aleluya. Aleluya. Examinémonos, hermano. Examinémonos si hay en nuestro corazón pecado de avaricia, por el cual dice el Señor que tenemos que arrepentirnos. Hechos, capítulo 2. Gloria al Señor. Amén. 2, 34, 42. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está Pedro explicando la venida del Espíritu Santo, y luego también ahí le estaba predicando a los judíos. ¿Sí? Fíjate bien. Cuando oyeron esta predicación, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya su corazón había estado dulcificado por la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, sí, hermano. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros. Dice: para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Qué tan lejos? Lejos. ¿Qué tan lejos están? Dice bien. La promesa del Espíritu Santo no fue solo para los que estaban presentes el día de Pentecostés, sino para todos los que creerían en Cristo a través de toda esta época. Para vosotros, dicen los lectores de Pedro, vuestros hijos, la siguiente generación. Para todos los que están lejos, la tercera generación y las que siguen. Gloria a Dios. De Cristo hasta hoy, esos son los que están lejos. Para ese tiempo y este tiempo ya fue bastante tiempo, está bastante lejos. Entonces está la promesa de Dios. ¿Sí? Son unos primeros padres, por decirlo así, los que estaban ahí con Cristo. Venimos de esa generación. Amén. Fíjate bien. El bautismo en el Espíritu con el poder que lo acompaña no fue un suceso de una vez por todas en la historia de la iglesia. No cesó el día Pentecostés, ni el final de la era apostólica. Es el derecho de nacimiento de todo creyente, buscar, aguardar y experimentar el mismo bautismo en el Espíritu que se les prometió y se les dio a los creyentes. Aleluya. Ahora dice el verso 40, habla de la perversa generación. Dice: les testificaba y les exhortaba: sed salvos de esta perversa generación. Nadie puede ser salvo si no se aleja de la corrupción de la sociedad actual. Se les debe enseñar a los recién convertidos a romper con las malas compañías, abandonar el mundo impío, unirse a Cristo y a su pueblo y dedicarse a la obra de Dios. Amén. Los que en verdad se arrepienten han salido de las malas compañías, de las actividades ilícitas, de las conductas erróneas, equivocadas, del hablar ociosamente, de todo lo que conlleva desagrado de parte de Dios. Aquello que no le agrada a Dios, todo aquello es pecado en la persona. Aleluya. Aleluya. Santo eres. 17:22, de ahí mismo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar, ya tenían muchos altares ahí, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, tenían muchos dioses. Y por si le faltara uno, pusieron un altar en donde decía: pues no conocemos a Dios, al Dios desconocido, al Dios no conocido, pues también le erigieron un altar. Tenían muchos dioses. Y él les dijo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Aleluya. A ese, al que no conocen ustedes. El que es espíritu. Amén. Y nadie lo puede ver. A ese les predico. Porque Él es el que hizo el mundo. Ese Dios hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos humanas, Aleluya. ni necesita ser honrado por manos de los hombres. Como si Él necesitara de eso para estar vigente. Porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Gloria a Dios. Él no requiere de nosotros nada. Solamente obediencia, pues. Pero no, que tenga necesidad Él de nosotros, no. Nosotros somos los que tenemos necesidad de Él. Amén. Sí. Amén. Fíjate bien, hermano, qué tremendo. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La habitación del ser humano límite es un término de su cuerpo, un tiempo nada más de vida, y un día tienen que dejar esa habitación. Todo ser humano te va a dejar esa habitación y ya tiene preparado otro cuerpo, ya sea en la presencia de Dios o en la presencia de Satanás. Dice aquí, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Gloria a Dios. Siendo pues linaje de Dios, tenemos el linaje, somos el linaje de Dios, el ADN de Dios, hermano. Gloria a Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, Gloria a Dios. por cuanto ha establecido un día, di conmigo un día, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, hablando de Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de Gloria a Jesucristo. Dios. Aleluya. En tiempos pasados, antes que llegara el pleno conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, Dios pasó por alto gran parte del pecado humano y de la ignorancia de quién era Él. Ahora que su plena y perfecta revelación ya ha llegado con la aparición de Cristo, se les manda a todos que se arrepientan y crean en Jesucristo como Señor y Salvador. No se hacen excepciones, porque Dios no tolerará los pecados de nadie. Él no da por inocente al culpable. Todos deben volverse de su pecado o ser condenados. Santo eres. En otras palabras, el arrepentimiento es esencial para la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación. Fíjense bien. Entonces, todos deben volverse de su pecado o ser condenados. Dios no admite cohecho. Dios quiere que tú no te pierdas. Dios quiere que tú te arrepientas y vayas a vivir con Él a la eternidad. Amén. Sigamos adelante, ya vamos a terminar. 24, y ahí mismo. 24. Algunos días después, tiene una junta ahí Pablo y un gobernador, Félix, ¿sí? Fíjate bien, hermano. Es un gobernador, es excelentísimo Félix, dice ahí. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, tenían preso a Pablo. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Le gustaba que le predicara Pablo. Pero cuando Pablo le empezó a enseñar acerca de la justicia, acerca del dominio propio y del juicio que viene, el juicio venidero, este hombre se espantó. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré.
Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, esperaba que le diera soborno, ¿verdad? Para que lo soltara. Tremendo. Santo es Dios. Aleluya. Fíjate bien. Félix se asusta cuando Pablo habla acerca de... ¿De obedecer? Sí. Se asusta cuando Pablo diserta delante de él acerca de la fe en Jesucristo, predicando de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Eso corrobora las palabras de Jesús, de que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La salvación de toda persona depende de la fiel proclamación de esas solemnes verdades, con las que el Espíritu Santo convence de culpa al pecador. Cuando una persona llega a Jesucristo y el Espíritu Santo lo convenció de que es pecador, ¿sí? Amén. De que es pecador y que va a haber un día de juicio y tiene que actuar conforme a la justicia de Dios. Amén. Es el convencimiento del Espíritu Santo. De ahí que ellos son los que en verdad se arrepienten cuando son convencidos por el Espíritu Santo. La gente tiene que predicar del arrepentimiento, Amén. pero que convences al Espíritu. Santo. Ese es un trabajo del Espíritu Santo. Él va Gloria a Dios. a poner en el corazón de aquellas personas la convicción real de que si no se arrepienten, van a perecer en el fuego eterno. Por eso, dice, va a haber un juicio. Y si no se arrepienten, el juicio les espera. Un juicio terrible. Por eso es mejor acercarnos ahorita, pidiendo misericordia al Señor, Aleluya. esperando misericordia, compasión de parte de Dios, hermano. Última cita, Santiago 4:13. Aleluya. Santiago 4:13. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Tanta gente que hace planes a futuro. Mucha gente hace planes a futuro. Pero ¿cómo saben si van a ser logrados? Tienen que poner primero delante de sí a Dios. Dice el verso 14. Porque no sabéis lo que será mañana. Pues dice, vamos a ir a tal ciudad. Estaremos allá un año, vamos a negociar esto y aquello. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Gloria a Dios. Solamente de esa manera, hermano. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Se envanecen. Soberbios. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santo el Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente vive y camina y corre hacia el fin? Pero como no saben cuál es su fin, no se arrepienten. Si alguien le dijera, tienes exactamente 30 días para arreglar tus negocios, quizás se soltara llorando, pidiendo misericordia al Señor para que lo perdonara. Pero como no conocen al Señor y no quieren arrepentirse, van a pasar la eternidad en donde no quieren, en donde no van a querer. Ahora el Evangelio está difundido por todos lados, hermano. Por todos lados está difundido el Evangelio. Si no hacen caso, nadie se va a justificar delante de Dios. No supe. Dice bien. Al formular metas y planes para el futuro, los creyentes siempre deben considerar la voluntad de Dios.
No deben actuar como el rico insensato. Aquel que dijo, bueno, pues ya tengo mucho dinero. Ahora le dijo a su alma, come, bebe, repósate, regocíjate. Ya tienes para muchos años comida, dinero. Pero ¿qué pasa? Esa misma día, esa misma noche, murió el rico insensato. Fíjate bien. Sino que deben reconocer que el verdadero gozo y la vida útil dependen totalmente de Dios. El principio por el cual vivir debe ser si el Señor quiere. Amén. Gloria a Dios. Si de veras la oración es hágase tu voluntad, entonces se tiene la seguridad de que el presente y el futuro están bajo el cuidado protector del Padre Celestial. Aleluya. Aleluya. Los que fijan metas y las logran tienden a ufanarse. La jactancia se basa en la falsa suposición de que lo realizado se hizo por esfuerzo propio y no con ayuda de Dios y de los demás. El Nuevo Testamento exhorta a los creyentes a que hagan alarde de sus debilidades y de su dependencia de Dios. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los que en verdad se arrepienten, los que en verdad están arrepentidos, viene a producir en su vida un cambio Gloria a de Dios. 180 grados. Su hablar será distinto, su actuar será diferente. Su actitud con las demás personas va a cambiar notablemente. De ahí que el solo hablar va a denotar si en verdad tú estás arrepentido. Pero si ven que hablas con malas palabras, con la ociosidad de las palabras, si ven en ti que hablas con arrogancia, con altanería, con despotismo, con autosuficiencia, con prepotencia, con aspereza, con palabras inadecuadas, y te dices cristiano, estás lejos de serlo. Estás lejos de serlo. Entonces, los que de veras se arrepienten van a tener un cambio Amén. muy grande. Si estás en esa situación, es mejor que te arrepientas. Amén. Porque los que en verdad se arrepienten no hacen todas esas cosas Aleluya. que dañan a los demás. Dios les bendiga, hermanos, Amén. y les guarde. Cristo los ama.